Informativo Solar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 6 de febrero de 2019. Va caminando el año ya rapidito, ¿no? Como siempre, en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César Arteaga, y como siempre, acompañándoles, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Recuerden, queridos oyentes y las personas que se comunican con nosotros por el Periscope RCR750, RCR.tv, y por el Dilo 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA, y por el teléfono 482-9750-0212, que pueden hacer a través de todas estas instancias de comunicación con la radio que se ve RCR750, sus aportes, preguntas, inquietudes, observaciones, que estamos aquí no solamente Víctor y yo hoy, sino con la agradable presencia de la profesora Teresa Albánez, quien es una autoridad en todos estos temas que se están debatiendo en la agenda pública de nuestro país. Bienvenida, profe. Y Víctor, ¿qué te parece? La verdad es que muy contento, muy orgulloso de poder compartir con Teresa Albánez, estadista, ministro. Así es. ¿Cuántas veces fue ministro? Una vez, directora de UNICEF, y bueno, con una larguísima experiencia que está a disposición hoy de nuestros oyentes. Saludos a Carmen Martínez, que por el canal RCR 750 YouTube nos está mandando saludos aquí, muy contento de compartir contigo también, Carmen. Bueno, vamos a entrarle a esto. ¿Qué es? Porque yo creo que hay una gran confusión, muchísimas expectativas y a estas alturas muchísima frustración, porque hubo una fantasía el fin de semana de que venía la solución para cada una de las tragedias que lamentablemente viven los venezolanos. ¿Qué es un esfuerzo de ayuda humanitaria? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué podríamos estar esperando? Digamos, esto se puede ver desde dos puntos de vista. Primero, en qué consiste la espera de los necesitados, de los que están, digamos, bañados de hambre, y los que están bañados de enfermedad y de privaciones importantes en su salud. Las expresiones del presidente Guaidó en los últimos días han hecho mucho énfasis en la necesidad y en la venida de estos refuerzos y de esta ayuda humanitaria, la cual el país espera, sobre todo algunos sectores, con gran ansiedad. Yo solamente quiero referirme un poco a mi experiencia personal al frente del UNICEF. Yo estuve en UNICEF durante 16 años, pero fui directora regional para América Latina y el Caribe durante 10 años. Mi sede era Bogotá, pero viajaba por toda la región. Y la experiencia de un organismo del sistema de Naciones Unidas como UNICEF frente a emergencias de esta naturaleza, ya sean emergencias producidas por el hombre, como es el caso nuestro, o emergencias naturales producidas por desastres o cataclismos, era, por supuesto,
una prioridad fundamental, que eran los niños. Porque de todas las poblaciones de un país, el sector más vulnerable es el de los niños. Y fundamentalmente los niños menores de 3 años. Es allí, en esos 2 primeros años de la vida del niño, donde se forjan las constelaciones de valores, pero se estructura todo su sistema nervioso, su sistema más importante. De tal manera que la prioridad para mí siempre fue los niños y los niños pequeños. Todos sabemos, y estoy aquí con 2 importantes economistas y personas que saben sobre la economía, que la inversión que se hace en la primera edad es la que produce el mayor resultado. Usted puede invertir en capacitación de técnicos, de profesionales, pero el resultado de ese $1 que usted invierte en los primeros 3 años de vida es la de mayor rendimiento social y económico en una nación, y no la que usted produce en la capacitación de un profesional o de un técnico. Entonces, yo quiero en una conversación con ustedes de este tipo, digamos, cuáles serían para mí los sectores prioritarios que en una emergencia humanitaria tienen que atenderse. Por supuesto que soy totalmente, estoy conectada emocionalmente y con la necesidad de las personas que requieren diálisis, de las personas que requieren tratamientos para terapias, radioterapias, quimioterapias, inmunoterapias, que tienen cáncer. Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo en que ellos también sean sujetos de atención. Pero en términos de prioridad social y económica de un país, es la de los niños. Y quisiera hacer, para terminar quizás esta primera parte, referencia a 2 experiencias personales. Cuando estaba el dictador Ríos Montt al frente del gobierno de Guatemala, eso fue como por el año 82-83, la muerte infantil por enfermedades prevenibles, pero sobre todo por enfermedades diarreicas, era tan alta que yo discutí con el director general de UNICEF la conveniencia y la necesidad de yo hacerme presente en Guatemala e ir al Palacio de Gobierno a visitar al dictador, con el cual negocié la asistencia a los niños pequeños que se estaban muriendo por deshidratación producida por las diarreas, por la contaminación fundamentalmente de las aguas. Es decir, y aquí, por supuesto, el país Guatemala sufría muchísimas carencias en ese momento, pero nosotros entendimos que nuestro apoyo tenía que ser fundamentalmente para sensibilizar a ese gobierno ilegítimo. Es decir, que tenía aquel programa que ustedes se acuerdan que se llamaba Beans and Guns, es decir, lentejas o frijoles y fusiles. El segundo caso que quiero destacar sobre ayuda humanitaria es el de El Salvador. A mí me tocó negociar con el presidente Napoleón Duarte y con la guerrilla del Frente Farabundo Martí la asistencia humanitaria a los niños de El Salvador. Estábamos en plena guerra. Yo me reuní con los representantes del Frente Farabundo Martí en Nueva York para coordinar una suspensión de la guerra por 3 días para vacunar a todos los niños de El Salvador, porque se estaban muriendo de enfermedades que eran prevenibles por vacuna. Y yo hablé con el presidente Napoleón Duarte, a quien había conocido aquí en Venezuela, porque él estuvo antes de ser presidente aquí, viviendo unos años, y él me decía: Teresa, ¿tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Tú te imaginas lo que va a decir el ejército cuando yo les diga que ha venido la gente de UNICEF a decirme que se pare la guerra? Una tregua. Una tregua. Y entonces yo le dije: presidente, hagámoslo por los niños. Pongo estos 2 ejemplos porque lo que muestran es que incluso una guerrilla armada como el Frente Farabundo Martí y un dictador espantoso como Ríos Montt entraron en razón y permitieron la asistencia, que es lo que Maduro no ha permitido. O sea, esta emergencia es anterior a las medidas económicas. Esta emergencia que estamos viviendo es anterior a las medidas económicas que supuestamente son las culpables del empobrecimiento y de la no satisfacción de las necesidades de las personas. Si pongo estos 2 ejemplos porque son latinoamericanos, pasaron en los años 80, pero indican que un dictador como Ríos Montt
y un frente de guerrilla como el Farabundo Martí entendieron que en un momento dado ellos debían de poner sus intereses para atender a la población más vulnerable de cualquier país, que son sus niños pequeños. Así es. No, qué interesante, además 2 casos excepcionales e importantísimos. Además que usted los vivió, o sea, entonces es el momento. Yo fui actor allí. Por eso, entonces es el momento de que esta gente reflexione y entienda esta necesidad, porque bueno, de la desnutrición tenemos las cifras, Cáritas, todas estas organizaciones que llevan este seguimiento de la desnutrición en los niños, el hospital de niños, esto es una cosa que de verdad da un dolor inmenso. No, Rocío, que te acerques al micrófono porque no te estoy oyendo bien por los audífonos. ¿En serio? Ajá, pero, pero una situación inédita, lo que está contrastando Teresa Albana es lo siguiente. Aún en situación de guerra en América Latina, o en situación de una dictadura de derecha que fue terrible como la de Efraín Ríos Montt, había cierta sensibilidad por la gente que estaba sufriendo. Sí. Aquí nosotros lo que estamos viendo es gente que se está muriendo porque no tiene oportunidad de hacerse una diálisis, niños que están padeciendo una desnutrición inexplicable. Para nadie es un secreto, aquí amplios sectores de la población no pueden consumir proteína, no tienen cómo comprarse un pollo, tal cual, o un kilo de carne, un huevo, y por lo tanto están sometiendo a sus hijos a una alimentación terrible. Hubo un momento en el cual las madres no tenían cómo lactar a sus hijos porque no comían ellas lo suficiente y no podían comprar la leche maternizada y les daban una mezcla de agua de arroz que acababa para siempre con el estomaguito de los niños y la capacidad, porque tienen que irse formando. Y ahora, lo sorprendente es que este momento uno observe que hay un sector del gobierno que dice: por aquí no entra la ayuda humanitaria y estamos armados para impedirlo. Eso es insólito. Sí. Eso es insólito porque del otro lado se ha pedido no una sino millones de veces: por favor, deja ingresar la ayuda humanitaria. No, el régimen armado dice que primero muertos, por lo visto, antes de ingresarlo. Sí, fíjate que en los 2 casos anteriores que he mencionado, tengo otros casos en Haití. En Haití, por ejemplo, yo me tuve que reunir con Baby Doc. Duvalier. El gobierno era la esposa Michelle, una mujer muy bella, que era la esposa de ese monstruo que era Baby Doc. Sin embargo, también tuvimos que conversar con ellos y se produjo también. Fíjate que en los 3 casos, ¿con qué se contaba? Con la mínima institucionalidad pública que existía. O sea, en el caso de El Salvador, en guerra, 200.000 muertos, ¿qué se hizo? ¿Qué se utilizó para poder vacunar a todos los niños de El Salvador? Las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado, los médicos, las enfermeras. ¿Qué se hizo en Guatemala? Las instituciones del Estado. Aquí la institucionalidad, primero, no lo permite el gobierno o Maduro. Y en segundo lugar, la institucionalidad está devastada. Está destruida. Los ambulatorios que existían antes de primero y segundo nivel, con los que yo trabajé toda mi vida en Venezuela, están totalmente devastados. En segundo lugar, los programas o las construcciones de barrio adentro están abandonadas. Los médicos se fueron, las enfermeras, poquísimas enfermeras. O sea, que es que no contamos con una institución del Estado que pudiera ser, digamos, auxiliar y actor fundamental en esto. Entonces, frente a la negativa de lo poco que existe por parte de Maduro, de ponerla al servicio de los necesitados, de los que están requiriendo urgentemente la atención, yo creo que esta es una de las situaciones más perversas que la historia va a registrar, porque la no disposición de este usurpador que es el señor Maduro y su gobierno, que todo lo que existe no tiene antecedentes en la historia ética y en la historia política de América.
Yo no he visto en América una cosa semejante. Es increíble Inédito porque todo, ¿no? además tú describes los efectos de la guerra, por ejemplo, en otros países, ¿no? Y uno dice, bueno, por aquí pareciera que pasó, qué sé yo, un ángel exterminador, porque ninguno de los servicios que deberían estar disponibles para el ciudadano están efectivamente disponibles. El ciudadano está por su propia cuenta desde hace mucho tiempo y no puede, porque el entorno es demasiado hostil. O sea, uno no puede pretender que el ciudadano se cure a sí mismo, que eduque a sus hijos porque no hay escuela, que elabore, digamos, se provea de los alimentos. Y entonces el mercado de alimentos, de bienes y de servicios está devastado, y la oferta de servicio público está francamente limitada. Uno no termina de saber si existe o no existe. La administración pública está en el suelo. Cualquier trámite es trágico hacerlo. Y pareciera los trámites balcanizados, en el sentido, uno no sabe en manos de quién está, qué cosa y cuánto cuestan efectivamente, como si por aquí hubiese pasado un ángel exterminador. Y yo no sé si nosotros terminamos de caer en cuenta la precariedad, el derrumbe institucional, el que está ocurriendo en Venezuela, y la poca dedicación que desde hace mucho tiempo los que están al frente del país le dedican o le asignan a la necesidad de los ciudadanos. Pero vamos a un momento al corte y ya regresamos. Estamos con Teresa Albánez en el día de hoy. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, quedó una pregunta en el aire para Teresa Albánez, una reflexión. Teresa, no hay un interlocutor, ni que quiera, ni que francamente pueda. Tenemos, gracias y afortunadamente, una red de organizaciones no gubernamentales que atienden su problema y sus dimensiones particulares del problema general, y a todos ellos nuestro reconocimiento, por supuesto. ¿Cómo te imaginas tú? Y bueno, y tenemos a un presidente provisional en transición con una agenda de necesidades urgentes muy importantes, entre esos el intentar satisfacer la expectativa de la gente. ¿Cómo se puede articular? Porque aquí ha habido mucha fantasía y mucho diletantismo. ¿Cuánto tiempo, de acuerdo a tu experiencia, se organiza un flujo de ayuda humanitaria para las prioridades, que yo estoy de acuerdo, para los niños? O sea, ¿cómo te imaginas tú la capilaridad? Si tú tuvieses la oportunidad de estar a cargo, ¿cómo sería la trama? Mira, me es muy difícil contestar adecuadamente esa pregunta. Primero, porque no tengo conocimiento de cuál es la red de instituciones del Estado en los niveles estadales, regionales, municipales y locales para poder canalizar este tipo de asistencia. Por supuesto que hay organizaciones no gubernamentales que tienen una hoja de oro escrita
en la historia social de este país desde hace muchos años. Es decir, se debe en gran parte a la iniciativa privada de estas organizaciones, digamos, la construcción de ciertos ya sistemas de salud en Venezuela. Por ejemplo, quienes iniciaron en Venezuela la atención de los niños discapacitados fueron las ONGs. Quien inició en Venezuela la atención al niño en edad preescolar, a sensibilizar sobre que esa edad era la edad de oro del ser humano, fueron las instituciones privadas, las ONGs, entre otras muy importantes, la Fundación Eugenio Mendoza. Y fue también ese señor Eugenio Mendoza quien estableció el primer hospital para tratar a los niños con polio. O sea, yo una vez conversaba con el presidente Pérez, cuando yo estaba en FIPAN, y le decía, presidente, yo creo que es responsabilidad del Estado apoyar al sector privado de estas ONGs, porque nosotros tenemos la capacidad de hacer y de equivocarnos. El Estado no se debe equivocar en la acción social. Ayúdenos a que nosotros sigamos explorando caminos, ensayando técnicas, formas de trabajar con los niños, con los distintos, digamos, para que entonces el Estado pueda multiplicar. Y así se hizo. Así se hizo en el primer gobierno del presidente Pérez y se continuó en la democracia. O sea que hubo una perfecta sinergia entre el sector público y el sector privado. Eso ha desaparecido. Y hoy en día las organizaciones del sector privado, digamos las ONGs, andan cada una, claro que ha habido, digamos, sinergia, y otras organizaciones, digamos, umbrella, las han cobijado. Pero de todas maneras hoy en día hay un absoluto desprecio por parte del sector público a lo que hacen esto. Entonces, estas organizaciones dependen mucho de la asistencia privada internacional y pública también, que existe, pero que la reciben escondido, porque el gobierno, el régimen no permite que la hagan abiertamente. Fíjese lo que pasa en el Hospital de Niños, que es un hospital público. Ahí está una organización que se llama Prepara Familia, que hay que ver los milagros que hace para que una avioneta traiga una cajita. Es decir, algunas personas, entre las cuales me cuento, somos donantes de esas instituciones. Es verdad, mira, entonces, fíjate, para terminar esa idea, no hay institucionalidad pública para canalizar esto. Las privadas están. Entonces, yo diría, Víctor y Rocío, que en este momento, oye, hay que hacer mucho énfasis en el rol de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han tenido una actitud obsecuente con el régimen por muchos años. Solamente ahora, hace pocos meses, han despertado. Es decir, la OPS, la UNICEF se mantuvieron absolutamente silentes frente al drama, porque el drama no es el de hoy. Este drama se viene preparando desde hace muchísimo tiempo. No, es que quería hacer dos comentarios. Una vez me informan que en el Hospital de Niños hay un área completa llena de roedores, está infestado, ¿ok? Y nosotros ofrecimos fumigar. Ellos no lo permitieron. Preferían las ratas antes de que el sector privado lo fumigara. Otro caso, un colegio inundado de aguas negras en Katia, cerca del hospital periférico, ¿ok? Con el techo totalmente destruido. Ofrecimos participar, el gobierno se negó, prefería tener a los niños con el piso lleno de aguas negras, y cuando llovía que se mojaran antes de permitirse. Entonces, claro, efectivamente, hay una responsabilidad de todo este tiempo en obstaculizar y evitar que la sociedad venezolana se pudiera proveer de las soluciones a través de los mecanismos de la filantropía y la solidaridad que siempre ha habido en lo mucho y en lo poco. Y eso ha dejado a los sectores pobres y a los niños en una condición de vulnerabilidad brutal, ¿sí? De totalmente, y esto, digamos que en ese sentido es imperdonable. Y por eso es que cuando se habla ahora de ayuda humanitaria, pues se plantea tanta urgencia, porque la gente está muy agotada. Hay mucho agotamiento, hay mucho sufrimiento, mucha muerte. Mucha muerte. Por ejemplo, Venezuela es de los países en donde
uno ve, y yo lo veo con muchísimo dolor, los esquizofrénicos en la calle hablando solos. Pero eso es una pastilla que no consiguen, que no tienen cómo acceder. La capacidad además para pagarla, porque a lo mejor sí hay, pero los costos son excesivos. Y también hay que aclarar, profesora Albánez, que bueno, que la ayuda humanitaria es una cosa que es para un momento, porque se supone que el país va a entrar en un proceso de apertura, de inversión, de libertad, para el cual va a haber la posibilidad de obtener todos aquellos recursos y bienes que van a ser necesarios para el buen vivir en una sociedad, ¿no? Ahora, el diletantismo, porque aquí comentando, dice Alejandro Sequea, hola, si creen que la solución de ayuda humanitaria es pedirle permiso a Maduro, estamos bien fregados, dice él. Bueno, es que es complicado porque hay una situación de hecho, que es una usurpación, que obstaculiza esto, lo estamos comentando. Lo trágico es que haya alguien que pueda creer que entonces la ayuda humanitaria viene a tiro. Exactamente. Es complicado. O sea, yo por supuesto no podemos abundar en eso. Yo en la segunda parte del programa vamos a interactuar con Teresa Albánez, que es también estadista, además experta en estos problemas, porque el otro gran tema de este momento son las elecciones. Son las elecciones. Y recordemos que Teresa Albánez fue nuestra gran presidenta de la Comisión Electoral de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, en el momento en que el momento más esplendoroso de la Mesa de Unidad Democrática. Pero nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. En España, el Senado aprobó hoy una moción por la que se pide al gobierno que reconozca y apoye a Juan Guaidó, que proteja los activos económicos venezolanos y rechace los falsos diálogos que den legitimidad y oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. El diputado Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia, expresó su rechazo a esta intención de la Asamblea Nacional Constituyente de evaluar convocar unas elecciones parlamentarias. Quienes están en el poder, quienes están cegados, porque para ellos su objetivo de vida es mantenerse en el poder sin importarles el profundo daño que le han hecho a los venezolanos, sin importarles que hayan llevado a la población de Venezuela a una situación de pobreza y de depauperación, de no atención a las necesidades alimentarias, de salud, a nada. El país está totalmente colapsado, no solamente en educación y salud, en producción, en servicios públicos, en todo está colapsado. Y quienes han producido este colapso, el único objetivo de vida que tienen, sin importarles el número de personas que mueran en ese objetivo, es mantenerse en el poder. Y para eso han hecho cualquier barbaridad. La violación de la Constitución ha sido permanente. Esa convocatoria fraudulenta a una Asamblea Nacional Constituyente siempre la denunciamos y siempre dijimos que allí no había convocatoria popular como lo establece la Constitución, ni tampoco el pueblo de Venezuela eligió esos constituyentistas, que eso fue en el año 2017, casi 2 años después. Todavía ni siquiera sabemos quiénes son los constituyentistas. Más allá de nuestras fronteras, en Turquía, varias personas quedaron sepultadas al derrumbarse un edificio en Estambul. Isabel II de Inglaterra cumple hoy 67 años como reina. Y en los deportes, en el fútbol español, el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan esta tarde en partido de semifinales de la Copa del Rey. El suizo Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, no tendrá oposición en las elecciones para este cargo que se celebrarán el 5 de junio durante el Congreso de París, 11:31. En
carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad con la grata presencia de la profesora Teresa Albanés, que como han escuchado en el transcurso del programa, tiene esa información tan importante y fue testigo y protagonista de cosas excepcionales en el tema de ayuda humanitaria y de recuperar a los niños en estos países de Centroamérica en la época más cruenta que tuvieron. Pero Víctor, pues le íbamos a pasar a otro tema y Víctor le había ya dejado una pregunta con el tema electoral, porque bueno, las tres cosas que ha planteado Guaidó han sido pues cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es como un mantra esto, ¿no? Todavía no ha pasado ninguna de las tres, estamos ahí en la primera aún. Pero ya empezó a salir el tema electoral, ya surgieron los expertos electorales a opinar, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay como una presión también a la Asamblea Nacional de que designe al nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, la profesora Albanés también es una eminencia en este tema, porque como bien dijo Víctor, presidió la Comisión Electoral de las primarias cuando la Mesa de la Unidad Democrática, que fue una experiencia pero importantísima para los venezolanos que tuvimos la oportunidad de participar en ello. Y entonces, profesora, pues, ¿cómo está viendo usted este tema en este momento? Mire, lo veo con mucho interés. Con mucho interés. Yo estoy convencida de que ese mantra que tú dices es correcto y que el esfuerzo fundamental de todos los venezolanos debe ser lograr el quiebre, la salida del usurpador y de los funcionarios fundamentales que han contribuido a esta hecatombe en el país. De tal manera que yo sigo pensando que el esfuerzo fundamental debe ser producir la reacción de toda la población para que termine la usurpación. Naturalmente, con la transición que se presenta justo de acuerdo con el estatuto que fue aprobado ayer por unanimidad en la Asamblea Nacional, se presenta en la fase de la transición la preparación de las elecciones. Es decir, nosotros somos un país que tiene, y yo creo que lo he escuchado incluso en este programa, que tiene en su ADN la libertad y el ejercicio de esa libertad en el voto. No esta multiplicidad de elecciones, digamos, a la que nos acostumbró estos perversos 20 años del chavimadurismo, pero elecciones de verdad. Los venezolanos hemos comparecido siempre a las elecciones y hemos tenido siempre un gran deseo de expresarnos y de ejercer nuestros derechos. Quizás la demostración más contundente fue la del 16 de julio del año 2017,
cuando 7,5 millones de personas salimos a las calles a votar en cajas de cartón y decir que nos pronunciábamos por 3 sís, que eran, bueno, los recordaremos siempre. Yo creo que no es para nada una discusión ociosa el ya tomar el tema electoral como importante. Y empezando por el principio, que la Asamblea Nacional proceda en la forma más expedita, no con una prelación en que primero son unas cosas y después unas segundas cosas y la tercera cosa es organizar las elecciones. Yo creo que este es un tema fundamental. ¿Y cómo empezar en esto? Pues naturalmente designando la comisión de la Asamblea de postulaciones de los candidatos para integrar el Consejo Nacional Electoral. Pero yo quisiera referirme a algo que en mi experiencia me enseñó que no basta con designar nuevos rectores, gente impoluta, gente prístina, gente sin error, sin mancha, al frente de una de las responsabilidades más grandes, que es los procesos para designar nuestras autoridades legítimas. El Consejo Nacional Electoral tiene que ser revisado de cabo a rabo. Y yo siempre hago esta imagen para decir, en mi experiencia, lo que es el Consejo Nacional Electoral y qué es lo que hay que hacer. Los rectores del Consejo Nacional Electoral son como el corazón: 2 aurículas, 2 ventrículos y una válvula mitral. Esos son los 5 rectores. Pero el Consejo Nacional Electoral es todo el cuerpo. O sea, no basta. Y esto lo tiene que tener en cuenta todos los miembros de la Asamblea Nacional y todos los grupos políticos que están en este momento en la palestra. Lo que hay que hacer es una limpieza total del Consejo Nacional Electoral. No basta con designar rectores. Y esos rectores no van a ser capaces, así sean los más distinguidos, profesionales, competentes y, sobre todo, decentes, gente con ética. No basta eso. O sea, hay que tener en cuenta que lo que viene es la reforma total del Consejo Nacional Electoral. Teresa, tenemos en un contacto que tratamos de hacer con Salvatore Lo Mónaco Di Maggio, periodista venezolano de muchísima trayectoria, que ahora está en Sicilia. Y yo le quiero preguntar a Salvatore, porque aquí la colonia italiana acaba de presentar los diputados de origen italiano en la embajada italiana una solicitud, porque es que nadie entiende qué pasa en Italia, que es el único país que no termina de reconocer al presidente Guaidó y anda en un guabineo. Salvatore, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en Italia lo que ocurre es que hay una coalición de gobierno que logró a última hora hacer esa coalición porque no había gobierno. El voto en la... No, estamos perdiendo la señal con Salvatore. Nos decía Salvatore, que está en Sicilia, que había que el gobierno italiano es frágil, es producto de una coalición de última hora que no pareciera tener muchísima, por lo tanto, congruencia, sino es producto de una negociación precaria. No sé si volvemos a tener a Salvatore al aire, que nos está explicando. Salvatore, tú estabas diciéndonos... Me disculpan, tal vez la señal acá, había una negociación precaria, incluso llegó un momento en el cual ya el presidente del Estado, Mattarella, estaba a punto de llamar nuevamente elecciones en Italia. Sin embargo, 2 extremos, digamos, que sacaron mayores votos, que es la Lega del Norte, que en su momento tenía, digamos, un crecimiento con una ideología separatista de Italia, e igualmente un movimiento nuevo, populista,
como el movimiento Cinque Stelle, 5 estrellas, ideológicamente indefinido porque ahí hay de todo, pues, ahí hay de centro, de izquierda, eso recoge como una especie de chiripero cuando Caldera, que al fin y al cabo se unieron estos dos extremos, una cosa insólita, o sea, un partido de derecha o de centro derecha y un partido populista. Entonces lograron a última hora formar gobierno, y el presidente, pues, Mattarella, que es el presidente, digamos, del Estado, finalmente formalizó ese gobierno antes de ir a elecciones. Entonces, este gobierno que está actualmente tiene muchas contradicciones ideológicas y posiciones no muy definidas, las cuales en algunos están de acuerdo y en otras cosas no. Por ejemplo, han tenido muchos problemas con la Unión Europea, con el tema de los inmigrantes y con otra serie de temas, y han tenido también problemas en cuanto a sus relaciones, digamos, internacionales y temas financieros. Dentro de esas relaciones internacionales, por supuesto, está Italia, ¿no? Pero el ministro de Relaciones Exteriores y algunos otros ministros que le tocaron a Cinque Stelle, sus líderes, o algunos de ellos, no todos, ya tenían un contacto, digamos, incluso con Chávez, pues, ¿no? Y venían a Venezuela a asistir a los eventos del PSV, invitados al Foro de Sao Paulo, etc. O sea, gente de Cinque Stelle, digamos, de la izquierda, pues, si se puede llamar así, de ese partido. O sea que ya existía una relación con ese partido, independientemente de la comunidad, de la gran comunidad de ítalo-venezolanos, o sea, que hay en Venezuela, pues, ¿no? Entonces, ese tema, por supuesto, no había sido abordado frontalmente, y la situación en este momento en Venezuela, y también, pues, la intervención de la presidenta digamos, del gobierno de la Comunidad Europea, si se puede llamar así, la señora Mogherini, ha puesto en el tapete, por presión de muchos de los países europeos, el tema de Venezuela, y ya ha tomado posiciones al respecto. Entonces, Italia, pues, no tenía una estrategia definida, el gobierno italiano, y el ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno pues, se ha perfilado con esa ala de contactos que todavía tienen con el señor Maduro, y de allí que tienen esa posición aparentemente cercana a México, pero en realidad es una posición, digamos, tradicionalmente de izquierda, ideológicamente de izquierda. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que el ministro de Relaciones Interiores, que es Salvini, o sea, es el líder del otro partido, de la Lega de derecha, ya ha declarado que hay que desconocer a Maduro y que hay que aceptar al presidente interino Guaidó. O sea que ahí hay unas contradicciones muy fuertes, y ha sido objeto de muchas presiones el movimiento de Cinque Stelle, especialmente de la comunidad italiana o ítalo-venezolana, digamos, en Venezuela, que están prácticamente indignados sobre la posición del gobierno, y concretamente de este movimiento Cinque Stelle, y ya le han dirigido cartas a todos los partidos en Italia, han reclamado, y finalmente en el día de ayer el presidente del Estado, Mattarella, dio unas declaraciones en las cuales dijo que Italia no podía permanecer aislada, ninguna posición diferente al resto de los países de la Comunidad Europea que reclamaban elecciones, digamos, libres, justas, etcétera. Entonces, en este momento hay ese conflicto, hay esa contradicción en este gobierno, y también hay presiones muy grandes porque el Partido Democrático, el PD, que había gobernado en el periodo pasado hasta que asumió este nuevo gobierno, pues ha rescatado esa bandera con la comunidad italiana, y de alguna forma lo está utilizando políticamente y electoralmente, en el sentido de que ellos sí apoyan a Guaidó
y mientras que esto puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente por la Universidad Internacional Honda Online, www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos con Teresa Albanés. Teresa, ¿qué es lo que hay que hacer con el CNE? Porque eso también trata el cese de la usurpación, en el sentido, no es solo nombrar a 5 rectores, 5, no 4, 5 rectores, ok, impolutos y prístinos, pero ¿qué más hay que hacer? Mire, yo creo que la Comisión de Postulaciones de la Asamblea debe, a la mayor brevedad, es decir, la Asamblea designar en la Comisión de Postulación, que tú sabes que eso se hace con diputados de la Asamblea y con representantes de la sociedad civil. Ese comité debería, a la mayor brevedad, ser integrado y ojalá también con personas prestantes. Creo que estas personas tienen que tener muy en mente que las personas que van a ser consideradas como posibles candidatos a rectores, estas personas tienen que comprobar que los candidatos conocen el Consejo Nacional Electoral. No tienen que ser expertos en materia electoral, pero tienen que conocer que hay 3 servicios fundamentales que el Consejo Nacional tiene. Uno es el registro civil, nada menos, señores, que el registro civil en Venezuela, también en muchos otros países. La registraduría civil está anexa o dentro del organismo que maneja las elecciones. O sea que esto no es raro, esto está bien, pero lo que hay que saber es que el registro civil en Venezuela está totalmente contaminado. Los muertos viven, los vivos no viven, ¿no? Cantidad de gente de nuestra población no tiene su partida de nacimiento. Cantidad de personas en nuestra población no tienen la cédula de identidad o tienen un documento que alguien... Esto ha sido suplido parcialmente por el llamado carné de la patria, que es la infamia más espantosa. Es decir, las personas que van a postular sus nombres para este importantísimo instrumento de la democracia venezolana, que es el Consejo Nacional Electoral, tienen que ser personas que sepan esta realidad. En segundo lugar, tienen que conocer lo que es el registro electoral. El registro electoral hay que depurarlo totalmente, hay que limpiarlo, hay que incorporar a los vivos que no les han permitido registrarse, inscribirse en el registro electoral, que debería ser un sistema permanente, ¿no? Y no solamente 30 días antes de una elección. Y en tercer lugar, esa depuración tiene que hacerse con asistencia técnica.
Es decir, aquí tienen que venir técnicos en materia no solamente electoral, sino en materia de estadísticas, de manejo de sistemas de información y actualizados, ¿no? Porque en todo lugar tenemos que tener en cuenta que hay que organizar todo un sistema para el registro de nuestros compatriotas que están fuera. Si la diáspora, mal llamada así según algunos, porque diáspora no es eso, pero si este éxodo masivo de venezolanos que están en el exterior, allí por lo menos 2/3 partes son votantes, son personas en edad de elegir y ser elegidos. Entonces, todas estas cosas tienen que tenerse muy en cuenta. Por supuesto que no aspiro a que todos los especialistas en materia electoral, que lo tienen todos los partidos del G4, todos tienen expertos electorales. Ojalá, Víctor y Rocío, que no caigamos en la discusión de los especialistas, como pasó con la Constitución y como pasó cuando se estaba discutiendo, digamos, el 233, el 330 y el 350. Exacto. Es decir, cuál era, qué era lo que decía cada artículo, y yo, pues, esto nos pasó hace unos pocos días. Es decir, las grandes discusiones en el país de cuál era la norma aplicable. Ojalá que esto no pase. La materia de electoral está tratada en una forma más o menos clara en dos leyes, que son la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Yo lo único que desearía es que la comisión de postulación que se integre le exija a los candidatos que presenten sus nombres para ser rectores del Consejo Nacional Electoral las mismas características que se piden para ser magistrado, porque la tarea del Consejo Nacional Electoral es una tarea importantísima en nuestros días y tendrían que tener las condiciones que tienen que tener los magistrados, que desafortunadamente los que están en 2 pilitas, ninguno las reúne. Así es, mira, y sobre todo que dejemos eso de creer que esos cuerpos son por repartición. Así es. Pensemos en el país tiene gente noble, y no es posible que termine siendo uno de AD, uno de Un Nuevo Tiempo, uno de Voluntad Popular, no. Y gente conocedora como la Bueno, profesora Albáñez debería estar ahí en ese proceso. Bueno, pues. y antes de que nos quiten a nosotros el único puesto que tenemos, que es mejor nos retiramos en sana paz. En la dirección general de la estación, Jaime Nestar; en la gerencia de producción, Willy Sarcaya; en la producción, Kenyer Jaramillo; en los controles, César Artiaga; y en la conducción, Rocío Guijarro, Víctor Maldonado, y hoy con la gratísima compañía de Teresa Albáñez, a quien le agradecemos que nos haya acompañado. Estupendo. Millones de gracias y nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de